Ya. Buenas noches nuevamente a todos. Espero que estén súper bien. Cuando hablamos acerca de la administración de empresas y cuando hablamos sobre todo de hacer crecer nuestro negocio, es muy importante ser visionarios. Es muy importante también hacer uso de la tecnología. El día de hoy vamos a ver ciertas estrategias, ciertos métodos y técnicas que nos permitan hacer que nuestro negocio crezca, ¿no? O aparte, cuando nosotros trabajamos, yo siempre digo, por ejemplo, el tema de la organización es muy importante. Saber dónde tiene los documentos, saber dónde tiene los archivos, saber dónde tiene los materiales, la materia prima, dónde tiene los productos terminados y sobre todo también la documentación en relación al tema de facturación, compras para poder llevar bien nuestras cuentas, ¿no? Porque de lo contrario, muchas veces yo tengo una amiga que me ayuda en la contabilidad y me sabe decir, envíame las facturas, ¿no? De compra y de venta para hacer las declaraciones, por ejemplo. Entonces, bueno, ventajosamente hoy en día existen las facturas electrónicas. Entonces, si uno ingresa al SRI, puede perdón, encontrar las facturas electrónicas y puede hacer el cuadre, ¿no es cierto?, entre el IVA compras y el IVA ventas para poder realizar las declaraciones. Entonces, jóvenes, ya nos queda solo, esta es la última clase virtual y de allí tenemos una clase en el día sábado y con eso se termina la clase. Resulta que yo me inscribí en una maestría y ya me cobraron y hasta ahora no me dan las clases. Entonces yo me siento preocupado y digo, ¿cómo es que ya pagué, no es cierto, casi la tercera parte de la maestría y todavía no recibo las clases? Entonces uno tiene que aprovechar las oportunidades en donde podemos compartir conocimientos, experiencias y sobre todo estrategias, ¿no? Vamos a compartirles, les voy a compartir un video de unas alitas y luego ustedes me dan sus comentarios. Al separar sus alas en trozos, Bellissimo creyó que las alas resultarían más fáciles de comer. El ala entera tiene tres partes: la punta, la parte plana y el muslo. En la mayoría de los bares solo te dan los muslos y tal vez las partes planas. Algunos conocedores dirán, oh, me gustan los muslos. Es un poco más tierno y tiene menos cartílago también. En contraste con las alas apanadas de Young, Bellissimo freía sus alas sin apanar, lo que resultaba en un toque crujiente. Pero su versión de las alitas de pollo no tenía sabor. Así que para añadir un toque rápido de condimento, Bellissimo creó una base de mantequilla que se adhería a las alitas. Bueno, si comienzas a adicionar lácteos y también mantequilla, es una excelente idea. Se incorpora muy bien a la salsa. ¡Magnífico! Y experimentó con el uso de una especia picante de Luisiana, normalmente reservada para hacer Bloody Marys. Las bañó en una salsa que desde entonces se ha bautizado como Frank's Red Hot y mantequilla. La sencilla e improvisada combinación de salsas de Teresa sería reconocida algún día en todo el mundo como el sabor indispensable para las alitas búfalo. Debo decir que para el siglo XXI, la salsa búfalo se convirtió en uno de los mejores e imprescindibles sabores del país. Todo se redujo a la salsa. Todo comenzó con una base de una buena cantidad de mantequilla y un poco de Frank's Red Hot. Frank's Red Hot lleva en el mercado desde 1920. Creada para camuflar el sabor de las carnes más viejas, da un toque menos picante que la salsa tabasco. Se trata de una salsa picante al estilo de Luisiana a base de pimienta cayena, lo que significa que tiene una proporción mayor de vinagre que de pimienta. Eso le da un toque más picante. Con esa acidez realmente agrega mucho sabor a lo que le pongas. Voy a ser honesto, Fran Red Hot es delicioso. Es la salsa que llegaría a convertirse en un producto básico en los supermercados de todo el mundo y en una de las favoritas para preparar alitas. Pero en 1964 era un sabor poco común. Y en las alitas picantes de Bellissimo no fue un éxito inmediato para las papilas gustativas desprevenidas. En aquella época la salsa picante era sobre todo un producto sureño. El medio oeste y el noreste no estaban tan familiarizados con la salsa picante como el sur. Ellos lo vieron como una comida extranjera, era exótico, sureño, no tenía tacos, tampoco las diferentes comidas étnicas. Para poder sacar su inventario de alitas de pollo,
Bellissimo sabía que necesitaría algo para bajar la temperatura. Si te fijas en el antiguo menú de Angkor Bar, ya se servía apio y queso azul en sus platos de antipasto. No sé si la adicción de apio y queso azul a las alitas podría llamarse accidental. Excepto para decir que es una cosa que ella creía que debía estar ahí y que ahora vemos que proporciona un equilibrio necesario. Los Bellissimo empezaron sirviendo sus alitas de la misma forma que se servían los frutos secos en el bar. Las pasaban de mano en mano y la gente recibía una gratis. Pero pronto, los clientes acudieron en masa a Angkor Bar por las alitas gratis. Luego se convirtió en especialidad local. Sin perder tiempo, Teresa Bellissimo añadió oficialmente las alitas al menú del Angkor Bar, con la esperanza de que los clientes estuvieran dispuestos a pagar por ellas. Se hicieron tan populares que, al cabo de 1 o 2 meses de servir alitas, servían miles a la semana. Y esa misma cantidad han seguido sirviendo desde entonces. De modo que Angkor Bar, que originalmente había sido conocido como un restaurante italiano, pasó a ser conocido como el hogar de las alitas. Al poco tiempo, los imitadores empezaron a vender versiones similares de las alitas de pollo picantes de los Bellissimo. Eran personas alegres y divertidas, que tenían un restaurante muy popular, y no pasaron muchos años antes de que todos los bares de Búfalo supieran que el secreto de su salsa era Frank's Red Hot y mantequilla. La salsa del Angkor Bar estaba siendo recreada. Una salsa mantecosa, agria y picante. ¿Ya? Ok, ¿quién me puede decir 3 estrategias que utilizaron para la venta de las alitas? ¿Algún voluntario o voluntaria? Pues una de ellas fue haberlas dado gratuitamente, ¿no? Al principio para ir atrayendo a los clientes. Ok, entonces muchas veces nosotros tenemos que dar degustaciones, por ejemplo, vamos a un supermercado y podemos tener degustaciones de galletas, de yogur, de algún embutido, ¿no es cierto? Entonces eso permite que el cliente pruebe el producto y luego el cliente se pueda llevar un paquete, ¿no es cierto?, de embutidos, un frasco de mermelada, si es que estoy regalando un poco de muestras de galletas con mermelada, un paquete de galletas, entonces la degustación es una estrategia, ¿no es cierto? ¿Qué más? Darle más sabor a las alitas. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes saben cuál es la fórmula del condimento que le ponen al pollo de KFC? Cuando, por ejemplo, dicen que tiene una receta secreta de 7 especias, ¿no? Entonces, tiene una receta secreta para poder mejorar el sabor del pollo, que ese sabor es característico, incluso tiene el sabor original y el sabor crispy, ¿no? Entonces, KFC fue uno de los primeros que se inventó, sobre todo su dueño, el coronel Sanders, se inventó una forma de freír el pollo mucho más rápido. Incluso él freía el pollo en una olla de presión, ¿no? Entonces, también se inventó el tema de las especias y resulta que le fue tan bien en su restaurante que tuvo que vender, ¿no? Tuvo que vender la marca, tuvo que vender su imagen porque él no era coronel, pero se disfrazaba de coronel y también su imagen con el bigote, ¿no? Con su traje blanco, representó una forma en la cual se puede vender el pollo, ¿no? El pollo original y el pollo crispy. Al igual que vemos en estas alitas, donde dice que hacían una mezcla de las alitas con la mantequilla y la salsa picante para poder llegar a un mayor número de clientes. ¿Qué más me pueden decir acerca de las estrategias que vimos en el video para poder llegar a más clientes? Aparte de la degustación, aparte del sabor. Mientras tanto, yo les voy a poner ya la presentación. Ya, ok, les recomiendo ver los videos referentes a eh,
se llaman Los Gigantes de la Comida de History Channel. Los encuentran en YouTube y ustedes pueden analizar de cómo inició la empresa, por ejemplo, cómo inició KFC, cómo inició Pizza Hut, cómo inició también el tema de la salsa de tomate Snow y muchos de los productos también, cómo inician los gigantes de la industria, por ejemplo, como Lego, como también las grandes marcas de carros, General Motors, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Muchas empresas que hoy en día son unos monstruos, son gigantes, iniciaron siendo pequeñas, ¿no? Entonces, si analizamos el tema de la distribución, de la logística, podemos analizar, ¿no es cierto?, el tema de la adquisición y suministros de materiales. En nuestra ciudad hay mercados como, conocidos como el mercado mayorista. El mercado mayorista del sur les permite a ustedes comprar la materia prima de forma más económica y he escuchado también de que en el norte, por ejemplo, ustedes pueden comprar en Ponciano. O también hay cadenas de supermercados, ¿no? El Hipermarket o el Santa María, que si ustedes compran más de 4 o 5 productos, les dan descuento, al igual que el Titán, ¿no? Nosotros debemos ver la manera de adquirir materia prima mucho más económica antes de producir. Por otro lado, también debemos analizar de cómo se realizan los pedidos, ¿no es cierto? Habíamos mencionado de que pueden comunicarse por WhatsApp, podemos utilizar una aplicación, me afilio a Pedidos Ya, me afilio a Rapid, o también puedo yo mismo hacer un convenio con un motorizado para que se entregue a domicilio, ¿no? Entonces, hoy en día, el tema del el pedido, la recepción, el almacenamiento y la distribución, los clientes quieren que los pedidos lleguen a su domicilio. Incluso la misma empresa Cervecería Nacional ha lanzado una aplicación para que los clientes puedan hacer sus pedidos y puedan recibir en sus domicilios o en sus oficinas o en el lugar donde deseen recibir, ¿no es cierto?, los pedidos de Cervecería Nacional. Hay una distribución tanto interna como una distribución externa. Entonces, lo que van a hacer ustedes, van a dibujar en su cuaderno o en los que tengan computadora, pueden hacerlo también en computadora, van a hacer un gráfico, por ejemplo, de su restaurante ideal o de su local ideal, porque cuando hablamos, por ejemplo, de distribución, de entregas, de almacenamiento, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver aquí una imagen al lado izquierdo donde se muestra, por ejemplo, cómo se colocan los productos a manera de forma a granel, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver cómo están las planchas de madera, cómo están el material de construcción, ¿no? Parece que fuera una ferretería, pero más grande que Kiwi, ¿no? O que Ferrisariato incluso, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a un Ferrisariato o cuando nosotros nos vamos a Kiwi, podemos encontrar material de construcción a granel o también, si no me equivoco, hay una franquicia de material de construcción que se llama Disensa. Entonces, yo puedo encontrar diferentes productos donde se debe colocar de acuerdo a las estanterías, que sean estanterías adecuadas, que sean lugares, ¿no es cierto?, adecuados donde yo pueda poner el material. Entonces, hablamos también de que las empresas, muchas empresas no elaboran, simplemente compran y venden. Muchas empresas, por ejemplo, las tiendas, los locales de ropa, los locales de muebles, compran los muebles hechos, saben dónde comprar. Por ejemplo, en Ibarra son conocidos como talladores de muebles, ¿no? Hoy en día no está muy de moda el comprar muebles tallados
¿no? Sin embargo, por ejemplo, las personas todavía que viven en el campo o en zonas rurales, a veces todavía compran, ¿no es cierto?, muebles tallados, muebles de madera, y mientras es la madera más resistente, ¿no es cierto?, mucho mejor, porque también hay muebles desechables, ¿no es cierto? En las últimas Olimpiadas decían que habían utilizado como cartón prensado para hacer camas, ¿no es cierto?, para los deportistas. Entonces, se debe analizar el producto que se necesite de acuerdo al mercado, ¿no? Entonces, hay empresas que simplemente compran y venden. Por otro lado, también tenemos que analizar el tema del almacenamiento, ¿no? Les había solicitado que van a dibujar su almacén ideal, ¿no es cierto? Su restaurante ideal, su boutique ideal. Entonces me van a decir, por ejemplo, mi restaurante va a tener 10 mesas, ¿no? En cada mesa van a haber 4 sillas. Entonces van a tener 40 sillas y me van a describir también qué materiales van a utilizar, porque si yo digo, por ejemplo, voy a tener una boutique o un local de ropa, mi local de ropa va a tener, por ejemplo, unas 10 estanterías, ¿no? O van a tener esas tablas que se ponen en la pared, esas tablas de MDF donde se pone con ganchos para poder colgar la ropa. Entonces, necesito estanterías, necesito tablas de MDF para poder poner la ropa, necesito mesas, necesito sillas, o voy a tener un local, por ejemplo, de velas, o voy a tener un local de, ¿qué más puedo vender? Por ejemplo, tazas personalizadas, puedo vender también una floristería, si es que voy a tener un lugar para hacer ramos de flores, ¿no es cierto? Y, y globos, ¿no es cierto? Teníamos una compañera, no sé si en este grupo o en un grupo anterior, que nos decía que realizaba adornos florales, adornos de globos, ¿no es cierto? Para fiestas, para todo compromiso social. ¿No es cierto? Entonces me van a indicar, después de unos 5 minutitos, vayan haciendo su art attack y me van a indicar el dibujo, ¿no es cierto? Y a la final nos vamos a tomar una fotografía con el dibujo hecho. ¿Está claro? Para el caso de prestación de servicios. Por ejemplo, yo que brindo capacitaciones, se necesita, por ejemplo, mesas, infocus, sillas o bancas para los estudiantes. Se necesita también, ya les había mencionado el infocus, la computadora, ¿no es cierto? Si yo vendo seguros, necesito un escritorio, necesito una computadora, en el caso de servicios, ¿no? ¿Está claro? Profe, una pregunta. Dígame. Eso se denominaría la mobiliaria. Se denomina el diseño de planta, ¿no? Entonces, en el diseño de planta, yo necesito hacer un bosquejo, un dibujo de qué requiero para mi establecimiento. Yo sé que muchos, por ejemplo, trabajan desde casa, ¿no es cierto? Incluso yo en este momento estoy dando la capacitación desde el hogar. Entonces, tengo un escritorio, tengo una silla, tengo la laptop, porque de lo contrario no podría darles la capacitación, ¿no? Entonces, de hecho, es un servicio, pero incluso los servicios necesitan un diseño de planta, ¿no? Un lugar adecuado para la capacitación, un lugar adecuado para la venta de seguros, un lugar adecuado para vender alimentos, para vender ropa, para vender artesanías, ¿no? El diseño de planta y incluido, ya vimos, por ejemplo, que las empresas tienen activos, ¿no es cierto? Dentro de los activos están los muebles, maquinaria, equipo de cómputo, ¿no? Incluso pueden dibujar el local y afuera del local poner un carro o poner una moto, por ejemplo, si va a ser los repartos. Entonces, es muy importante ir determinando qué necesito yo como establecimiento, ¿no? Veamos, tenemos como otra pregunta por acá.
No voy a poder hacer mi diseño, ya, ok, entonces yo sé que hay algunos que están sin luz, ¿no es cierto? Todavía estamos con este tema de la luz, el problema. ¿Recuerdan ustedes cómo, cómo hacían las tareas sus abuelos, por ejemplo? Entonces, ¿quién tiene ya una vela en casa? Me imagino que el negocio de las velas ahorita está feliz, ¿no es cierto? Porque eh, normalmente hubieron apagones hace un año aproximadamente en el gobierno de Guillermo Lazo. Entonces, pero los apagones creo que duraron unos 15 días o hasta máximo un mes. Y no fueron tan intensos, se iban 2 horas en el día, ¿no? 2 o 3 horas en el día. Entonces, durante esas 2 o 3 horas en el día, muchas personas compraron velas, pero ahora el negocio de las velas se ha vuelto a reactivar. Y uno dice prácticamente, ¿quién compra velas en pleno siglo XXI? ¿No? Sé que este tipo de problemas, de inconvenientes, no solo está pasando en nuestro país, sino también hay algunos países latinoamericanos. No todas las personas a nivel mundial tienen acceso a energía, no tienen acceso tampoco a agua potable o no tienen acceso tampoco a internet. Se estima que alrededor del 70 y el 80% máximo de la población a nivel mundial tiene internet. Hay personas que todavía, hay un 20% de personas en el mundo que no tiene internet, que no tiene energía y que incluso no tiene acceso a agua potable. Pero eh, hay que hallar el modo, la manera, ¿no? Bueno, vamos a ver la guía básica para el control de bodega. Controlar, muchas personas se solicita a una persona experta en bodega, experto en el manejo de inventarios. ¿Y cuáles son los pasos para manejar el inventario? ¿Quién me puede ayudar leyendo, por favor? Guía básica para control de bodega y manejo de inventarios. Eliminar y reducir distancias. Movimiento de la mercadería. Evitar la congestión interna. Transportar cargas en ambos sentidos. Transportar cargas completas. Evitar el manejo manual. Flujo de materiales. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de pymes, sobre todo, ¿no es cierto? Cuando ya la empresa creció, porque las empresas pequeñas realmente no ponemos, por ejemplo, infografías o rótulos diciendo, aquí está la cafetería, aquí está el área de atención al cliente, aquí está el área prohibida que solo puede ingresar personal autorizado, pero cuando ya la empresa crece, ¿no? Hay que analizar el tema de las distancias, el tema de la infografía. Uno muchas veces se va a un lugar, ¿no es cierto? Y dice, ¿dónde queda secretaría? ¿No? Yo he ido a algunos institutos y digo, ¿dónde queda secretaría? ¿Dónde queda colecturía? ¿Dónde queda la dirección de marketing o de administración? ¿No? Entonces no suele haber como señalética o tampoco no solemos informarnos a través de los rótulos, ¿no? Normalmente vamos a un centro comercial y ¿dónde queda el banco? ¿No? ¿Dónde queda la peluquería? ¿Dónde queda el local que estamos buscando? Entonces, ¿dónde queda la perfumería? Vamos a un centro comercial y nosotros, como somos bastante comunicativos, ¿no es cierto? Le preguntamos a un guardia de seguridad o a otra persona, algún local, algún establecimiento, decimos, ¿dónde queda el cajero? ¿No? El movimiento de la mercadería debe fluir de tal manera que permita a las empresas los despachos de forma inmediata. Por eso, por ejemplo, en los restaurantes se ponen números en las mesas. Por eso, por ejemplo, vamos a donde el consultorio médico odontológico, donde el cosmetólogo, el dermatólogo, ¿cierto? Nos dieron una cita previa. Entonces, siempre hay que tener un movimiento, un flujo de la mercadería, un flujo de las personas organizado. Evitar la congestión interna. Muchas veces, por ejemplo, uno llama por teléfono
a bodega y no contestan. Uno pregunta acerca de los productos que hay en bodega y no saben cuántos productos hay. Uno ve en el sistema y muchas veces el sistema está desactualizado, el precio es diferente, ¿no? Entonces siempre se debe evitar la congestión y mantener una buena información, mantener una buena comunicación. Transportar las cargas en ambos sentidos. Esto quiere decir, en el sentido de ingreso de la mercadería, cuando recién nos llega a nosotros, y en el sentido de salida de la mercadería, ¿no? Ingresa la tela, ingresa el cuero a nuestra empresa, ¿no es cierto? Es procesado el cuero en zapatos, en carteras, en cartucheras, en correas, en billeteras, ¿no es cierto? Se demoran en alrededor de una semana y luego sale la mercadería eh, procesada, elaborada, lista para poder ser despachada a los almacenes o por ser vendida, distribuida al por mayor, ¿no? Entonces, o también puedo analizar si vendo directamente al consumidor final, al comprador que ya va a utilizar el producto, ¿no? Entonces, también tengo que analizar las cargas completas. Muchas veces, por ejemplo, yo que vendo suministros de oficina, es que no ha habido el corrector punta fina número 5. No, no el corrector, sino el marcador, perdón. No ha habido las pegas eh, para manualidades que pidió un cliente y resulta que mandamos ya el pedido y no le llegaron las pegas, no le llegaron los marcadores punta fina, no le llegaron los resaltadores tomates porque solo tenemos amarillos y verdes y los tomates se terminaron. Entonces, normalmente hay empresas que tienen la política de recibir la mercadería completa o no le receptan la mercadería, ¿no? Entonces, es lógico, ¿no es cierto? Porque si yo hago un pedido de pizzas y de alitas y también hago un pedido de un pastel, ¿no es cierto? Y de gaseosas, ¿no? Un combo de pizzas, alitas, gaseosa y un postre, ¿no? ¿Y qué tal si me llega sin el postre? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué tal si me llegan sin las gaseosas? ¿Ustedes recibirían el pedido y pagarían la factura completa? Pues no, profe, porque pues le está haciendo falta algo del producto que le había pedido. Ya, por eso precisamente hay que hacer el transporte de cargas completas, ¿no? Incluso cuando uno recibe la mercadería, siempre y cuando conozca al proveedor, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos un local de ropa, pedimos 10 jeans de mujeres, 7 jeans de varón y 5 jeans de niño, ¿no? Entonces debe llegarme la carga completa. Deben mencionar todo lo que yo solicité en el pedido y cuando me facturen y cuando yo tenga que pagar, también tengo que pagar completo, ¿no? Evitar el manejo de el manual. A veces nosotros no seguimos las reglas, no leemos el manual, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, con esto de las televisiones digitales, existen también refrigeradoras digitales, hoy en día también cocinas de inducción digitales, ¿no es cierto? Nosotros estamos aplastando uno, otro y otro botón hasta ver cuál funciona. En el control estamos constantemente también aplastamos uno, otro botón y no leemos el manual, ¿no? ¿Quién es bueno leyendo manuales aquí? Levante la mano. Recuerden que ustedes tienen las manitos digitales también que pueden subir, ¿no es cierto? Entonces, pueden poner un emoji, ¿no es cierto? Y hablando de emojis, ¿cómo se sienten el día de hoy? Mándenme un emoji a través del chat. ¿Cuál es su estado del día de hoy? ¿Están en modo estudiantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, están con los lentes, prestando atención, están leyendo o están viendo la novela o están cocinando mientras están en la capacitación. También el flujo de materiales.
Existe un modelo de inventario denominado el justo al tiempo, ¿no? Justo a tiempo, perdón, just in time. Entonces, se termina la mercadería y enseguida estoy comprando más mercadería para poder vender al cliente. No puedo quedarme sin stock, no puedo quedarme sin materiales, materia prima para dejar de producir, porque eso es una pérdida. Con esto de los apagones principalmente, ¿no es cierto? Se estima que el Ecuador ha estado perdiendo alrededor del 2 e incluso el 3% del crecimiento o de la producción total. Eso quiere decir que, por ejemplo, Ecuador es un país que maneja alrededor de 60.000 millones de dólares, ¿no? En producción mensual. Entonces, de esos 60.000 millones de dólares, el 10% ya son 6.000 y el 1% ya son 600. Entonces, eso quiere decir que si pierdo el 2%, estoy perdiendo 1.200 millones diarios en producción, perdón, mensuales en producción por los cortes de energía. No existe un flujo de producción, un flujo de productos constantes que me permita a mí crecer como empresa. Pero habíamos hablado también de las estrategias, ¿no es cierto? Por ahí escuché los focos estos de, de, de- de- los focos de iluminación solar, ¿no? O de energía solar. Entonces, los que están felices en este momento son los de las velas, los de los focos recargables con energía solar, los que venden paneles solares, los que venden también generadores de energía, ¿no es cierto?, de electricidad a base de diésel o a base de gasolina, ¿no? Entonces hay que hallar la manera, hay que hallar la forma para poder nosotros vender nuestros productos. Por ejemplo, si yo realizo mochilas y sé que hoy en día la mayor parte de las personas tiene una computadora, tiene una laptop, ¿no es cierto? Entonces necesito elaborar una mochila diseñada para laptops, por ejemplo. Si yo vendo pijamas, ¿no es cierto? Entonces sé que en la sierra la gente utiliza pijama, pero en la costa la gente no utiliza pijama, ¿no? Tengo que vender unas pijamas más fresquitas, más cortitas, ¿no? Tengo que analizar el mercado. La administración de inventarios. La mercadotecnia utiliza estrategias que me permiten a mí vender de mejor manera, ¿no? Vender el pan tajado, vender el Supan o el Bimbo que hoy en día se vende en los supermercados, no fue y no es sencillo, ¿no? Porque el pan debe diseñarse para un molde. El pan debe elaborarse de tal manera que no se dañe, que dure por lo menos una semana o 15 días y que mantenga su sabor, porque el sabor, el del pan, cambia al siguiente día, ¿no? Entonces, debo utilizar un molde, debo utilizar preservantes, debo utilizar un empaque adecuado para que se pueda vender el pan, ¿no es cierto? De forma que incluso cuando en el momento que le corte yo al pan, que no pierda su figura de pan, ¿no? Entonces, en un inicio, a las empresas les costó hacer el pan tajado, ¿no? La mercadotecnia, como les decía, analiza el precio, debe ser un precio competitivo con las panaderías, ¿no? Los que hacen pan industrializado, pan que pueda conservarse, pan que mantenga su sabor, compite con todas las panaderías, ¿no? Entonces, en el manejo de inventarios también tengo que analizar cuánto pan voy a hacer. El panadero de la esquina puede que haga 20, 30, 50 libras o hasta un quintal. Pero cuando hablamos de industrias que elaboran ya el pan para una semana, para 15 días, su pan, la Moderna o Bimbo, ellos utilizarían, me imagino, unos 100 quintales diarios, ¿no? Porque hacen una distribución eh,
una distribución a nivel nacional. Entonces tengo que analizar la cantidad, ¿no? Las proporciones para llegar a los diferentes clientes. Finanzas. Cuando hablamos de finanzas, hablamos de dinero. Tener el capital y asignar los fondos necesarios para el inventario, ¿no? Trabajo yo con contabilidad directamente porque muchas veces yo necesito para las pizarras, necesito para los marcadores, necesito para el papel y la contadora suele estratégicamente alargar el tiempo, ¿no? De pago. Normalmente los proveedores nos dan 30, 60 y hasta 90 días. Pero por eso existe, por ejemplo, la política de pagos. Las empresas suelen decir, eh, se pagan los días viernes, ¿no? Pero la mercadería llegó el lunes, el martes, el miércoles. Entonces, pero deben venir a ver el viernes el cheque. Eso quiere decir que he ganado unos días y aparte el día viernes yo le pongo pagadero a 30 días, ¿no? Entonces no le estoy pagando a mi proveedor a 30 días, sino le estoy pagando a mi proveedor a los 33, a los 34, a los 35 días. Y por eso también habíamos hablado un poco de respetar las fechas de los cheques postfechados, ¿no? También respetar las fechas de los pagos, porque muchas veces los proveedores se llevan el cheque y a la siguiente semana ya el cheque lo cobraron, ¿no? Entonces es muy importante el manejo de inventarios, los pagos, ¿no es cierto? Para poder mantener un buen stock. ¿Y qué pasó con los otros chicos y las otras chicas? ¿Cómo se sienten el día de hoy? No me han puesto su emoji, ¿no? En el chat. Ya están medios dormidos, ¿no? Voy a ponerles una imagen. Ese es el emoji, como se sienten, ya están medios dormiditos. Ok, vamos a ver en el tema en cambio de operaciones o en el tema de producción. Y muchas veces tenemos que hablar acerca de la productividad. El éxito de las empresas que elaboran autos, las fábricas elaboran autos mucho más rápido de lo que los consumidores desgastan un auto, ¿no? Normalmente una fábrica puede elaborar un auto en un día, ¿no? El tema de la carrocería, del chasis, del empotrado de los muebles, del ponerle el motor, de pintarle y ya de ponerle las llantas y listo. El carro puede salir en un día, pero ¿cuánto tiempo se demora un carro en desgastarse? Existen carros, existen autos clásicos, por ejemplo, los Pichirilos de Volkswagen, pueden durar hasta 50 años, ¿no? Entonces, hay que analizar en el tema de operaciones qué tan rápido produzco y qué tan rápido compra el cliente, compra el mercado, ¿no? Cualquier tipo de operación necesita un inventario y el inventario va a depender mucho del producto. No es lo mismo que venda alimentos, que venda muebles, que venda ropa, que venda autos, ¿no es cierto? Y que venda casas. Hay personas que compran una casa en toda su vida y hay otras personas que compran un auto, ¿no es cierto? En toda su vida. Hay otras, en cambio, que cambian el auto cada 2 años, ¿no? Cada 3 años. Entonces tengo que asegurarme en el inventario de acuerdo al tipo de mercado, ¿no? También tengo que analizar que la cantidad de la producción, eso en economía se llama el mercado perfecto, ¿no? La economía de perfecta. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se produce en el mercado, todo se consume, ¿no? Pero existen, en cambio, en algunas ocasiones, escasez, ¿no? Existe también especulación. ¿Cuál es la diferencia entre la escasez y la especulación? ¿Qué me puede decir?
¿Me pueden escribir? Perdón, profe, no le entendí la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre escasez y especulación? Ah, ya sí, pues escasez es cuando se disminuye pues en el mercado algún producto y la especulación es cuando se le da un costo exacerbado a ese producto. ¿Ok? En la escasez, como dijo la compañera, ¿no es cierto? No hay, no hay suficientes productos elaborados para satisfacer la demanda del mercado. Por ejemplo, puede ser en el tema de los focos, ¿no es cierto? Recargables con energía solar o puede ser en el tema también de los generadores de luz. Por eso precisamente el gobierno bajó el arancel y hoy en día prácticamente ingresan con arancel cero los generadores de luz, ¿no es cierto? Entonces, incluso muchas personas han subido los precios. Los focos que decían que eran recargables con luz solar, que valían 3, $4, hasta $5, ahora se venden al doble o al triple. Lo mismo pasó en el tiempo de la pandemia, ¿no es cierto? Había escasez de alcohol, de mascarillas, de guantes, ¿no es cierto? De medicamentos. Había algunos medicamentos que no se encontraba durante la pandemia, como por ejemplo la aspirina. Decían que la aspirina podía ser un medicamento que puede ayudar a combatir el COVID, ¿no? Incluso hoy en día los médicos recomiendan tomarse una aspirina para mantenerse tranquilo todos los días, sobre todo para las personas que tienen problemas del corazón, ¿no? Entonces, es muy importante analizar la demanda del mercado para nosotros tener unas operaciones adecuadas, un flujo de mercadería adecuado, ¿no? Y de inventario. En la, en la especulación, en cambio, sube el precio porque no hay mucho producto en el mercado o las personas esconden el producto, ¿no? Por ejemplo, los embutidos, los cárnicos, las frutas durante los paros, ¿no es cierto? Porque no podían pasar los proveedores de una provincia a otra porque se habían cerrado las calles, ¿no? O también incluso las personas que se estaban manifestando, eh, los agricultores estaban manifestándose. Entonces, mientras ellos se manifestaban, no se cosechaba, no se recolectaban los productos adecuadamente y no había un flujo equilibrado de los productos, ¿no? Se tiene que analizar la consecución de una producción uniforme y eficiente, porque eficiencia es producir más rápido, ¿no? O en menor tiempo y también con menores recursos, ¿no? La eficiencia. También tenemos que analizar la eficacia, ¿no es cierto? La eficacia, en cambio, es aprovechar los recursos también, ¿no? Que disponemos para elaborar un producto en particular. Entonces, ¿quién es bueno negociando aquí? ¿Quién es bueno manejando conflictos? Negociación es llegar a un acuerdo con otra parte. Y para la negociación se necesitan dos o más personas, ¿no? Para poder bajar el precio, para poder aumentar el tiempo de crédito, para incrementar la calidad de un producto. ¿Para qué más realizamos una negociación con los proveedores? ¿Quién me puede decir otra variable de negociación con los proveedores? Ya habíamos hablado del precio, calidad, crédito, ¿qué más? Tal vez garantía. ¿Ya? La garantía de los productos, ¿no es cierto? Que si el arroz me salió malo en algún lote que yo compré, ¿no es cierto? Para mi restaurante, normalmente un restaurante compra el arroz por quintales.
¿no? O si es que la tela está con ácaros. Entonces, de que exista garantía si yo soy una empresa textil o si la madera todavía está mojada y la madera se está doblando para hacer los muebles. Entonces necesito garantía. ¿Ya? Profe, cantidad, Entonces, ¿por qué más, por favor? cantidad. Cantidad, ¿no es cierto? Recientemente me pidieron una fábrica, me pidió calculadoras, me pidió 100 calculadoras y resulta que yo en bodega tenía solo 40. Aparte, averigüé con los distribuidores, con los importadores y no hay ya el modelo de calculadora que me estaban solicitando, una calculadora solar de bolsillo y con tapa. Entonces, y en una marca en particular. Me pidieron 100, pero yo solo pude despachar 40. Entonces, es muy importante también, como decía la compañera, ¿no es cierto?, la cantidad. Por ahí también me hablan acerca de la capacidad de producción. ¿Será que yo puedo realizar, por ejemplo, si es que se realizan, ¿cómo se llama esto? La Copa América. Se realiza la Copa América en Ecuador y ¿será que mis estadios tienen la capacidad adecuada para la cantidad de hinchas que vienen de diferentes países, de que los hoteles están preparados para recibir a todos los turistas y todos los hinchas que vienen a ver los partidos? ¿No es cierto? Entonces hay que analizar la capacidad. También se viene Navidad. Entonces, ¿serán que las fábricas están preparadas ya para vender los caramelos, los chocolates, la tecnología, los regalos que se da en Navidad? ¿Qué quieren recibir de regalo de Navidad ustedes? Escríbanme en el chat o díganme quién quiere compartirnos cuál es el regalito que quieren. Un voluntario que me ayude leyendo qué es negociación. Verónica. Ayúdeme leyendo, por favor, la diapositiva. ¿Qué es negociación? Negociación es la acción de discutir asuntos comunes entre dos partes con el fin de llegar a un acuerdo. La negociación es el arte de transformar un conflicto potencial en una asociación creada. La negociación es la utilización de la información y el poder para afectar comportamientos dentro de un remolino de tensiones. Ok, qué bonito, ¿no es cierto? Gracias. Qué bonito la negociación cuando se ponen de acuerdo y qué bonito cuando se vende. Pero, ¿qué pasa cuando nos devuelven el producto? ¿Qué pasa cuando el cliente nos hace facturar y dice, no, no, tranquilo, ya encontré en otro lugar más barato, devuélvame el dinero, regréseme la transferencia que le hice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los conflictos, las tensiones y como dicen los remolinos, las tormentas que hay con los clientes y con la venta de productos y de servicios? ¿No? ¿Quién nos puede compartir una experiencia acerca de un conflicto que haya tenido en alguna negociación? Tanto que haya estado comprando o que haya estado vendiendo. ¿Tenemos algún algún compañero que quiera compartirnos alguna experiencia mala en la negociación? Mm, Hablen sin vergüenza. Recuerden que los empresarios, los mercadólogos, las personas que manejan ventas, ¿no es cierto? Son personas que tienen ya más facilidad de palabra. Pues, profe, en mi caso,
sería como que, bueno, por un lado, digamos emocionalmente me pondría triste, porque pues algún producto que el cliente me está devolviendo porque quizás no le gustó o quizás lo encontró, como usted decía, más económico en otro lugar. Entonces, como que yo, en el caso mío, como por no perder esa venta, no dejar como ese hueco ahí, yo, bueno, ¿en cuánto se lo están dejando en otro lugar? ¿Se lo dejo al mismo precio? O le busco, bueno, le lo dejo en tanto, pero le encimo como otra cosita, como para motivar al cliente que regrese y diga, no, me gustó la atención o me gustó porque me regalaron tal cosa. Cositas así, diría yo. Ya, ¿no es cierto? Ustedes que hacen las empanadas dicen, "Mira, le regalo el café, le regalo también el ají, le regalo la salsa de mayonesa, ¿no es cierto? Le voy a dejar a domicilio y le entrego gratis. Ah, Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, la negociación, un acuerdo con el cliente, le bajo el precio, le doy un producto adicional, le doy una promoción, ¿cierto? Yo particularmente, por ejemplo, por ahí sé tener unos marcadores que ya no se venden o sé tener una marca de grapas que los clientes no quieren, ¿no es cierto? Entonces son unos lápices y por cada compra les regalo unos lápices, unos marcadores, unas grapas adicionales, ¿no? O incluso unos archivadores. Entonces, eso les motiva a los clientes, ¿no? Incluso recientemente, Vic nos regaló unas camisetas del Ecuador cuando hubo la Copa América. Entonces, a los clientes que compraban cuentas superiores a los 100, a los $200, se les daba las camisetas que nos dio Vic, ¿no? Ya, vamos a quedarnos ahí. Y recuerden ustedes que deben estudiar para este fin de semana, ¿no es cierto? Sí les dijeron que les van a tomar un examen. Entonces, recuerden que este fin de semana tienen una evaluación, ¿no? Entonces, lean, ¿no? Estudien, repasen las diapositivas y nos vemos este fin de semana, que ya sería la última clase acerca de cómo administrar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿me va a ¿No? ayudar para el profe? Les voy a ayudar en el examen. Ahí me hago como Shakira, el Ciegos ciego, el, seguros. el, el ciego, el sordo y el mudo, ¿no es cierto? Mientras ustedes dan el examen. ¿Ya? Entonces, enciendan por favor un momento sus cámaras. Déjenme ver si puedo compartir las diapositivas por aquí. Microsoft Your Computer. Profe, yo quería preguntarle si el examen es, o sea, son preguntas o más o menos cuál es o sea, el método, pues, A mí me dijeron de que la evaluación. a ustedes les gusta dar el examen de forma comunicativa, ¿no? Entonces yo les voy a preguntar, ¿no es cierto?, de las diapositivas, unas 3 o 4 preguntas. Entonces van a dar el examen, ¿no es cierto?, como locutores. ¿Es verdad que les gusta dar el examen en forma de lección oral? ¿Recuerdan cuando estaban en el colegio? No, profe, por escrito. Por ¿Quieren, es- escrito, ¿cuál horario? quieren escrito el examen? Ya, espérenme, déjenme Claro. ver las diapositivas. Escrito. Bueno, Esto. depende, profe, porque si se pone muy creativo con las preguntas y nos deja noqueados, mm, tal vez a mí me parece mejor hablado así oral porque a veces uno, en lo que escribe, tal vez uno no se ve lo que uno quiso decir.
No, Entonces, en oral el no, momento, porque los nervios lo traicionan a uno. Tranquilos, les voy Ok, a decir, por entonces, ejemplo, Vale, Angie, les vamos a en decir, pareja. Angie, tenemos, por ejemplo, 25.000 en activos y tenemos 17.500 en pasivos. Por favor, calcúleme el patrimonio. Ahí No, le doy un marcador, dale, pasa sigue. a la pizarra y me calcula el patrimonio, ¿cierto? Ya, a hay que ver, ahora aprenderse sí, pongan su mejor sonrisa, enciendan sus cámaras, por favor. En 5, 4, 3, 2, 1. Inés. Luis es el más iluminado en esta ocasión. Él es la luz de le la brillan las gafas. capacitación. Solo se le ven los ojos y la sonrisa. ¿Ya? Luis también quiere dar el examen en la pizarra, ¿no es cierto? Ahí le digo que me escriba la ecuación contable en la pizarra. ¿Ya? Les mandé No, las no, no, diapositivas en el chat. Miren a ver si es que se pueden descargar en el chat de Zoom. yo puedo hacer el examen. Si es oral, bueno, se hace oral. Si es escrito, escrito, no hay problema. Ok. Entonces, recuerden que yo también ya les había dictado unas preguntas el sábado pasado. Ahí tienen algunos tips. Resuelvan esas preguntas para que puedan resolver, ¿no? El examen de este fin de semana. Nos vemos a las 9 de la mañana los que tengan a las 9 y a las 11 el siguiente grupo. ¿Tienen Profe, no me alguna da otra la opción de pregunta? descargar. No le da la opción de descargar. No, Recuerden que me pueden escribir a mi número también, ¿no? Si se ok. acuerdan de mi número, si, es Profe, ¿por qué no hace un chat con los compañeros? Y ahí el manda 099 información. 590 4715. Ya, ahí les mandé mi número para que me escriban y yo les comparto la presentación. Ok. Listo. Eso sería todo, jóvenes. Nos vemos el fin de semana. Cuídense, que tengan un excelente fin de Muchas semana. gracias, profe, Hasta igualmente. luego. Hasta luego.